noches, bienvenidos, bienvenidas a Piedra, Papel y Tinta. Deseamos que usted tenga ya en sus manos su ejemplar de La Razón, que visite La Razón Digital, que tenga el Extra también en sus manos, que sea fiel a la programación de Cadena A quienes agradecemos como siempre su amistad incondicional. Hoy vamos a hacer un monotemático a varias voces, hablamos de política. Nos parece pertinente porque después de las encuestas que publica el periódico La Razón se ha debatido mucho, se han lanzado varias hipótesis y después de la visita tan polémica de Luis Almagro de la OEA en Bolivia, vale la pena volver a tomar una fotografía más al escenario político. Muchas cosas van a suceder de aquí en adelante, pero vamos a coleccionar las fotos para que después de las elecciones tengamos nuestro álbum de familia de lo que es este periodo preelectoral y que nos dará un presidente después de octubre o una segunda vuelta. Preguntaremos eso. Está con nosotros Franklin Pareja, a mi izquierda. Usted es politólogo, es muy amigo nuestro. Gracias por aceptar este diálogo. No, el agradecido soy yo, querida Claudia. Como siempre, un gusto estar en Piedra, Papel y Tinta. Y además un placer doble compartir con Armando y con Marcelo Silva, los cuales son colegas y muy buenos amigos. Así es, gracias. Marcelo Silva, politólogo, también amigo del programa. Agradezco su presencia, su análisis y su entusiasmo también. Muchas gracias, Claudia. De verdad es un privilegio estar contigo y con la audiencia de este programa y, por supuesto, saludar a Armando y a Franklin. Armando Ortuño, investigador social, gracias por estar en el programa. Tengo que decir esta vez que Armando tiene un papel sí de análisis, pero quiero ser muy transparente con nuestro público, como vamos a referirnos a las encuestas publicadas por La Razón, a encuestas de una empresa que ha sido seleccionada por La Razón. Estoy en la obligación también de recordar que Armando Ortuño es gerente general del periódico y su formación como investigador social y uno de los especialistas en encuestas me ha traído la fortuna de tener estos criterios adicionales a momento de escoger la empresa. Voy a comenzar por eso, Armando, porque otra vez muy transparente con los lectores de La Razón y con la teleaudiencia Cadena A. Quiero explicar primero con Armando por qué hemos apostado por encuestas, por qué esta empresa, qué cuidados tenemos que tener, porque las encuestas, lo hemos dicho en nuestros editoriales muy a menudo, hay que tomarlas con pinzas. Tomemos con pinzas entonces, Armando. Sí, yo creo que la apuesta de nuestra casa periodística ha sido básicamente de tratar de brindar, empezar a brindar información sobre percepciones de opinión pública, sobre todo partiendo de dos premisas. En primer lugar, creo que es necesario que los electores y los ciudadanos en general tengan mayores elementos para empezar a posicionarse en la que va a ser probablemente una de las carreras electorales más apasionantes de los últimos años, ¿no es cierto? El hecho de que tengamos candidatos que están, es decir, no es una carrera que está predefinida, está bastante abierta, como vamos a ver. Entonces creo que ese es un momento importante para que la opinión pública pueda tener elementos para un poco ver de manera más objetiva lo que está pasando. ¿En qué medida, Armando, ayuda tener estas fotografías de estas encuestas preelectorales? ¿Ayuda ciertamente a los operadores políticos, a los encargados de las campañas, porque ayuda a medir cómo están en esta carrera de caballos de alguna manera, pero a los ciudadanos, ¿en qué nos aporta el tener estas fotografías? Yo creo que en dos sentidos. Uno, en primer lugar, propiamente la carrera de caballos, es decir, los porcentajes de intención de voto, porque creo que hay necesidad de transparentar también lo que tienen las campañas. Las campañas tienen encuestas, hacen el seguimiento permanente de lo que está pasando, y a mí me parece razonable que la opinión pública también tenga algo de esa información. Que eso es el primer tema de transparencia, me parece, en una elección, de manera que todos podamos contar con alguna información también comparada de lo que también manejan, digamos, los operadores políticos. Esa es una primera parte. Pero la segunda, y yo creo que esa ha sido una apuesta del periódico, es tratar de no solo quedarnos en la carrera de caballos. Creo que las encuestas nos pueden aportar mucho más que solo decirnos quién está primero, sino o segundo o tercero, sino que nos digan, por ejemplo, cuáles son los grandes temas que los ciudadanos quisieran que se discuta en la campaña, cuáles son las percepciones que tienen los ciudadanos sobre ciertas cualidades de los candidatos o sobre su capacidad para resolver ciertos problemas. Entonces, yo creo que las encuestas pueden aportarnos algo que tal vez
vamos a exigir todos en los próximos meses, que es no solamente hablar de números o este está primero o segundo, sino hablar de contenidos, de propuestas, del horizonte, del liderazgo del país que va a necesitar después de octubre. Entonces creo que algo de eso, si logramos colocar algunas ideas en ese sentido, habrá servido el esfuerzo. La primera pregunta que le voy a hacer a continuación, Armando, es ¿por qué esta empresa, en qué medida estamos blindados o no con estos resultados? Porque sabemos también que hay empresas como hongos también, encuestadoras que sacan por aquí, por allá. Pero antes, Armando, les voy a preguntar tanto a Franklin como a Marcelo si creen en las encuestas. Definitivamente yo soy muy proactivo con el trabajo de las empresas encuestadoras, agencias encuestadoras o en este caso los investigadores que también hacen por su cuenta. Creo que la evidencia empírica es muy importante porque es un baremo en diferentes tiempos que te permite ver la performance o desempeño político. No ayuda propiamente a la sociedad civil, pero influye en la sociedad civil. Por eso lo que tú has mencionado, el tema de transparencia, es tan importante porque siempre influye. De hecho, una encuesta maniobrada, manipulada o amañada puede generar precisamente un objetivo abyecto, torcido, que no es válido y que precariza la democracia. Por eso celebro que menciones y hagas mucho énfasis en la transparencia que tiene que haber en este tipo de estudios. Y yo soy absolutamente militante de que esto se tiene que realizar. Cierro con esto. Siempre dicen, ¿no? Una encuesta es una fotografía del momento. Sí, pero varias encuestas te hacen una película. De manera que una encuesta fija no tiene mucho valor. Lo que hay que ver es a partir de una encuesta, los sucesivos hitos te van midiendo el desempeño. Y esto se necesita para el planteamiento de las estrategias políticas. Y así tenemos imágenes en movimiento militante de las encuestas. Sí, definitivamente por una razón básica. Es imposible hacer análisis de coyuntura si no tienes un dato empírico que te permite hacer ese análisis de coyuntura, ¿no? Lo demás es especulación, es lo que tú crees, es lo que tú piensas, es lo que tú palpas y lo que puedes crear en tu imaginario. Pero los datos son los que te jalan a tierra y te dicen, bueno, aquí están dando esto por este lado, estos son los factores que pueden determinar estas reacciones, estos fenómenos políticos, etcétera, etcétera. Pero yo también le pongo mucho énfasis a lo siguiente en el tema de las encuestas. Las encuestas son una alternativa siempre, especialmente las encuestas que se realizan en el momento de la elección, la boca de urna y fundamentalmente el conteo rápido, ¿no? Siempre son una alternativa fundamental del ciudadano para tener información que no sea necesariamente oficial, ¿no? En la vida democrática del país, las encuestas han diferido en las elecciones nacionales, no ha pasado en las subnacionales. En las subnacionales sí hay un ejemplo de diferencia radical, ¿no? Pero en las nacionales siempre las encuestas han estado muy cerca de los resultados finales y probablemente esos resultados finales, ¿no? Han estado vigilados, han estado cuidadosamente, yo diría blindados en función de que las encuestas son los primeros que te dan ese tipo de resultados. Así que no menospreciemos el tema de las encuestas, ¿no? Yo creo que el ciudadano ahí tiene la opción de tener esa garantía, esa seguridad, más allá de cualquier otro tipo de información, de que lo que ha sucedido en el acto electoral es realmente la foto de lo que ha pasado. Garantía y seguridad, me quedo con eso, porque cuando mi colega José Pomacuzzi me invita a comentar sus encuestas en la revista Placer y Poder, en No Mentirás, siempre le digo... siempre escribo, cuando he aceptado, siempre digo, no creo mucho en las encuestas, soy escéptica en la medida en que, uno, son fotografías, no son mapas eternos, son fotografías, y son fotografías que tienen que tener condiciones para convertirse en fotografía, y voy a esta garantía. Si es una encuesta con un universo pequeño, si es una encuesta solamente en 3 ciudades del eje troncal, si es una encuesta con un número reducido, vuelvo al universo, un número reducido de personas a las que se les pregunta, si es una encuesta de una empresa que no tiene el prestigio, yo digo, tomo mi distancia y tengo hasta cierto problema en comentar porque es avalar esos resultados, como con el sándwich de chola, ¿no? ¿Les gusta el sándwich de chola? Me encanta el sándwich de chola. ¿De cualquier casera? No. ¿Del Estado Mayor, de mi otra casera? Claro, no me voy con cualquiera, ¿no? Porque
¿Hemos tomado esas precauciones? Sí, yo creo que eso es justamente uno de los objetivos de este esfuerzo. En primer lugar, porque creo que desde hace ya un tiempo estábamos necesitando una encuesta que por lo menos trate de fotografiar todos los segmentos donde se va a realizar en la realidad la elección. Básicamente el mundo urbano, el mundo de las localidades intermedias y el gran mundo rural del que sabemos muy poco en el fondo, porque la verdad, y también por temas de costos uno lo entiende, la mayor parte de las encuestas que suelen realizarse en los medios son esencialmente urbanas. En el mejor de los casos llegan hasta localidades intermedias. Entonces aquí se ha tratado de hacer el esfuerzo primero de llegar a localidades rurales, lo que nos da una mayor potencia en términos de... Y es más costoso, para una empresa es más costoso llegar al campo también. Mucho más costoso, imagínense que el encuestador tiene que ir a un poblado y eso cuesta transporte y muchas cosas. Por supuesto eso implica un mayor esfuerzo, pero creo que ya a 5 o 6 meses de la elección, creo que la tendencia va a ser a que las grandes encuestas, que seguramente no solamente las va a hacer nuestro medio, sino otros medios, la mayor parte de las buenas y grandes encuestas hasta octubre van a tener que ser urbanos y rurales para darnos una foto. Primera cosa. Segunda cosa importante, el tamaño. Esta es una encuesta más ambiciosa. Si ustedes ven, la mayor parte de las encuestas usuales tienen 800 y 1000 observaciones. Aquí hemos hecho el esfuerzo de pedir a la empresa que levante 2200 observaciones, que es, digamos, una de las encuestas grandes. Entonces, una cobertura urbano-rural. Y hemos optado, hemos buscado muchas opciones y al final hemos trabajado con una empresa que tiene una reputación, que tiene un trabajo permanente. Debo decir, y creo que no es un secreto, que por ejemplo es una empresa que ha trabajado incluso con otros medios de prensa de aquí de La Paz, como por ejemplo el periódico Página 7, en otro momento, ¿no? Y ahora está trabajando con nosotros y tiene un trabajo con varios, también con candidatos. Con también. Exacto. Entonces, creo que esas son las condiciones. Sin embargo, yo siempre digo, y quiero unirme a los colegas, que la encuesta, por muy bien realizada que sea porque técnicamente sea óptima, sin embargo, la encuesta no solo es una foto, sino además la encuesta en realidad debería llevar a que los actores actúen sobre esa encuesta. Es decir, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer una vez que presentamos una encuesta es ¿qué van a hacer los actores viendo esta encuesta? Para eso sirve. Porque de hecho sirve justamente para que los actores intenten cambiar tal vez algunas tendencias o ratificarlas. Vamos a lo que ya ha sido publicado tanto en La Razón Digital, en El Extra y con eco en muchísimos medios colegas, por supuesto. Vamos a la intención de voto nacional. No sé si me pueden acompañar con la pantalla al lado, pero bueno, los resultados que de repente usted ya conoce. Esto nos da intención de voto 38.1 para Evo Morales. Segundo lugar, 27.1 para Carlos Mesa. Tercer lugar, no sabe, no responde, 16.2%, lo que nos da un porcentaje alto de indecisos, lo comentaremos acá. Y en cuarto lugar, el tercer candidato, segundo en la oposición, Óscar Ortiz con 8.7. Los demás, Víctor Hugo Cárdenas 3.6, Jaime Paz 2.8, Virginia Olema 1.9, Félix Pazzi 1.3, Ruth Nina 0.5. Esta es la fotografía, este es... digamos el plato fuerte, porque como bien explicaba Armando, tenemos mucha información, pero esta es la información gancho, ¿no? Es la carrera de caballos. ¿Cómo vamos? A ver, ¿qué nos ha cambiado de lo último? ¿A qué apuntaríamos? ¿Cuáles serían los titulares, la problemática, lo que hay que discutir a partir de esta fotografía? Bueno, lo que yo entiendo después de haber visto diferentes ejercicios de encuestas es que este es el primer ejercicio que toma en cuenta el mundo rural, cosa que cualitativamente y cuantitativamente ya genera un contrapeso muy importante y ya ha generado un desbalance de 11 puntos con respecto al segundo candidato que tiene más impronta urbana. La ingeniería electoral es determinante porque si bien es cierto que esto se expresa en un porcentaje de 11 puntos, sin embargo, la lógica para empezar de la composición de la asamblea no se da únicamente un ciudadano, un voto, sino que en el sector rural hay una sobrerepresentación y en el sector urbano hay una subrepresentación. Eso significa que sacando inclusive en el peor de los casos menos votos el MAS, pero teniendo copado el mundo rural,
podría tener más escaños en la Asamblea Legislativa. Estoy haciendo un ejercicio de la ingeniería electoral. Con menos votos, pero teniendo todo el mundo rural a tu favor y teniendo un 50% o 40% del mundo urbano, puedes tener mayor cantidad de participación. Eso es la ingeniería electoral. Pero este punto nos hace ver claramente algunos aspectos también importantes. El movimiento al socialismo, desde su última elección hasta esta, obviamente que ha sufrido un claro erosionamiento. Ya no está con 50% para arriba, ahora está de 40% para abajo. Y es también un dato halagüeño para un opositor, que solo un opositor ya está concentrando quizás el punto más alto, sin alianzas hasta el momento, como Carlos Mesa solo. El punto aquí de referencia es que sabemos que hay un 30% en el país que no se va a adherir al proyecto de Evo Morales y del MAS, por mucho que el señor Morales haya ganado en La Haya, y porque inclusive recuperando el mar, va a haber 30% que se va a resistir siempre al señor Morales. El núcleo duro del no. Entonces, ¿eso qué significa? El señor Carlos Mesa tiene adhesión de mesistas, es decir, hay gente que se está adhiriendo a un proyecto que está seducido por Carlos Mesa, o está cautivando a los antimasistas o antievistas, que son un 30% duro. ¿Por qué? Porque si ese 30% ya está dado como una votación que no va a virar nunca por el señor Evo Morales, significa que ese es el piso, y sobre ese piso el mesismo debería haber crecido para tener una tendencia más vigorosa en este momento. Te hace ver que el mundo rural sigue siendo el MAS con mucha más hegemonía por el momento, y que las disputas van a ser en el mundo urbano. Pero que si tú haces la sumatoria de ambas cosas, pareciera que la brecha se empieza a alejar en favor del señor Evo Morales, y claro, la presencia del mundo rural en la Asamblea Legislativa te va a dar una configuración que inclusive el señor Evo Morales, perdiendo las elecciones en una eventual segunda vuelta, podría el MAS tener mayoría parlamentaria. Entonces, eso hace ver a futuro que un gobierno opositor, si es que logra vencer al señor Morales, tendría realmente grandes problemas de viabilidad y de gobernabilidad. Eso es más o menos lo que yo leo en esta primera foto. Eso me hace pensar a lo que me decía un brasileño después de ver, decía, ya está a boca del jacaré. Sí, ¿no? El yacaré, el lagarto. Claro, la boca del cocodrilo. Bueno, me pregunto si Marcelo Silva firma todo lo que acaba de decir, o va a decir todo lo contrario. A ver. ¿Usted quiere saber la opinión de Marcelo Silva? Nos aguarda un momento y enseguida la conocemos.